Mensajes viernes sobre temas apocalípticos. Hoy continuamos algún punto más sobre el tema apocalíptico. ¿Ya lo tienen? Estoy tomando estos versículos. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y este versículo final dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió, tal como el Señor lo dijo. Mire, este versículo es algo que vamos a tomar respecto a los tiempos apocalípticos. El Señor desde antes a Israel le avisó y le dijo todo lo que iba a pasar, iba a suceder, y todo el trayecto del desierto y todo lo demás, todo lo cumplió. Ahora, fíjese, vámonos a Efesios 1:10, Efesios 1:10. Todo se cumplió. Nada de lo que el Señor dijo a Israel, dice, faltó. Todo se cumplió. En el 1:10 de Efesios dice así. Dice, desde el 9, dándonos a conocer, a saber, el misterio de su voluntad. Así como a Israel dio a conocer ciertas cosas de su voluntad respecto a cómo iba a entregar la tierra y a todo lo que iba a hacer, según su beneplácito, no hay otra razón, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor se había propuesto primeramente así dar un conocimiento de las cosas que quiso hacer, tanto con Israel, hoy con su iglesia cuanto más. Pero nos dice en este versículo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos. Ahora, sobre este tema o este punto, vamos a decir, porque también hay tiempos que Dios ha dejado para cumplir todas estas cosas en relación a la salvación. Entonces, vemos que los tiempos de Dios están relacionados a cosas, a promesas que Él ha dado para cumplir. Entonces no podemos desprender las promesas de los tiempos de Dios. Y dice hasta que venga la dispensación del cumplimiento de los tiempos de Dios para cumplir su palabra profética. Tanto a Israel, sabemos que hay una palabra profética dada el Señor a Israel, a su iglesia, y también a las naciones, y todas, aunque hoy no voy a hablar mucho sobre esto, lo voy a continuar mañana porque sobre estos puntos, sobre los tiempos proféticos en relación a Israel, a su iglesia y a las naciones. Son diferentes tiempos que Dios va a ir cumpliendo sus promesas y lo que Él se propuso hacer en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces tiene que llegar los tiempos de Dios. Tienen que llegar estos tiempos de Dios primeramente
para cumplir todo lo dicho por su palabra. ¿Quién quiere leer Gálatas 4:4? La otra vez los leímos también. Tienen que llegar los tiempos proféticos de Dios, y eso es lo interesante, que llegar no solamente a conocer, ¿sabe qué? Las promesas, sino los tiempos. Porque uno puede conocer las promesas y desconocer los tiempos, y no te va a servir para nada. Pero si conoces las promesas y conoces los tiempos, entonces sí, vas a estar seguro, vas a tener confianza, no como el mundo ahorita que no sabe ni en qué ni con qué tiempos, ¿verdad? Y las iglesias, aunque pueden conocer las promesas, pero no conocen los tiempos de Dios, y todavía creen que hay mucho tiempo. Mire lo que dice Gálatas 4:4. ¿Quién me lo lee en voz alta, por favor? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, tuvo que llegar un tiempo de Dios, ¿verdad? Dios envió a su Hijo Jesucristo. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo ni de Israel, sino en el tiempo cuando vino el cumplimiento de los tiempos, y esos tiempos se están cumpliendo. Todas las cosas, promesas que Dios ha dicho, pero hay diferentes promesas para cada iglesia, Israel y las naciones. Y para cada una les va a llegar su tiempo. El Señor Jesucristo vino y apareció a los hombres en el mundo, ¿verdad? En el tiempo que el Padre, Dios Padre, había escogido para que viniere, hiciere la obra que Él hizo. O sea, ¿en qué tiempo vino? Ya había un tiempo escogido por el Padre para que el Hijo viniera, hiciera la obra que sabemos que hizo. Y el Señor tiene tiempos. Ahora, esto creo que por lo menos nosotros lo sabemos. ¿Quiénes hizo los tiempos menores o los tiempos para el hombre? Dios. El tiempo no se hizo solito, Dios puso los tiempos. Ahora, nosotros sabemos que también Dios tiene tiempos, vamos a llamarlos menores, días, meses, años, semanas y todo lo demás, ¿verdad? Tiempos menores y que son anuales, pero que también nos ha hablado, y aquí es donde desconocemos, o más bien el hombre no, desconoce por ignorancia, porque no conoce los tiempos mayores de Dios. Estamos conscientes de que hay tiempos menores en relación a meses, años y todo, pero que Dios nos ha revelado tiempos mayores, y que esto es lo que también debemos de aprender y de conocer para que Él cumpla sus promesas. Esos tiempos mayores, podemos conocer los menores, pero ¿qué hay de los mayores? Y en esos tiempos mayores son días, como nos dice la palabra, ¿de qué? De milenios. Son tiempos mayores que están relacionados con milenios, y que desde el principio, cuando Él creó los tiempos menores de 7 días, ¿verdad? Y el séptimo día descansó, los días de la creación, dice que también ya ahora esto está revelado, aunque está revelado en un salmo desde el Antiguo Testamento, Pedro lo toma como una parte también de entendimiento y de revelación, que para con el Señor un día, ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios me está hablando también de tiempos mayores que tienen que tener un cumplimiento. Sí se está captando, ¿no? Creo que esto ya lo entendemos nosotros, ¿no? Que también Dios nos está revelando tiempos mayores, no solamente los anuales, sino tiempos mayores, en la cual el Señor también va a realizar una obra, y nos lo revela finalmente ya en el Apocalipsis, ¿verdad? En la venida de Jesucristo, como el Señor, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice que se van a cumplir, ¿qué? 1000 años. Y que esos 1000 años están relacionados con el día del Señor, o sea, el séptimo día milenial,
relacionando esto, ¿verdad?, con la venida de Jesucristo y dando por hecho, por lógica, si tienen tantita mente y entendimiento, que si Dios empezó su creación en el año 0 y va a terminar en los 7,000 años para los cielos y nueva tierra, que tienen que ser 6,000 años en el tiempo que Dios dio, los tiempos mayores, para que quede el milenio, que es el día de ¿quién? Del Señor. Y ya nosotros sabemos, esta revelación no estaba tan clara, o más bien escondida en el Antiguo Testamento, hermanos. Estaba escondida en relación a estos tiempos mayores, lo poquito que se conocía a través de lo que dijo el salmista y luego Pedro. Entonces Dios nos está hablando una referencia del día séptimo milenial como un tiempo mayor y que tiene una relación a partir de la creación con Adán. Ayer estábamos viendo con Ceci algo al respecto. El día y el tiempo de Dios para hacer y establecer su reino, su gobierno, ¿verdad? Su reino y su gobierno que ha profetizado desde el Antiguo Testamento y que todo Israel por lo menos, ¿verdad? Y ahora la iglesia ha estado esperando ese tiempo para que el Señor establezca su reino, su gobierno por medio de Jesucristo milenial sobre los hombres y las naciones de Israel, desde Israel. Y que esta revelación ya no está escondida, porque ya está completamente clara, dicha por el Señor en el libro del Apocalipsis. Una vez que venga Jesucristo y suceda la guerra de Armagedón, ¿no me habla de un milenio? ¿Ya está claro o no? Lo que pasa es que no se lee, ¿verdad? No nos habla de que después de que venga Jesucristo transcurrirá un milenio aquí todavía en la tierra y que está representado, ¿no?, con el día del Señor y con el reinado de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar después de esos 1000 años? Se acaba esta creación y vienen cielos nuevos y tierra nueva. Estamos viendo que Dios está revelando tiempos mayores, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, su reino se va a establecer así. Ya es completamente claro, dicho por el Señor en el libro de Apocalipsis, a través del regreso de Jesucristo. Y si Jesucristo hizo su aparición en su primera venida a la tierra en carne, aproximadamente, o sea, buscando y conociendo y escudriñando el tiempo de Adán a la venida de Jesucristo, sabemos que pasaron 4 milenios, 4,000 años. 4,000 años pasaron para que apareciera nuestro Señor Jesucristo primera vez a la tierra en carne. 4,000 años desde la creación de Adán, y que a partir de ahí empieza a correr otros 2,000 años. ¿Para qué? Para que llegue al cumplimiento de los 6,000 años. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Ahora, la cuestión lo pueden entender, pero lo pueden creer también. Lo podemos creer, ¿verdad? Y se nos dice que en su regreso a la tierra establecerá su reino sobre el mundo. Todo esto lo sabemos. Ya, ¿quién de los cristianos, quién no sabe que Dios va a establecer a través de Jesucristo su reino milenial desde Israel por 1000 años, y que la iglesia es quitada de la tierra y que no estaremos en la tierra? Esto ya lo sabemos. El Señor, dentro de sus tiempos mayores, nos está revelando, nos está mostrando ya en su iglesia que se tendrían que cumplir los 6,000 años desde la creación de Adán para su segundo regreso, y así cumplir el día séptimo milenial de su reino sobre la tierra, como está escrito ya y profetizado en el libro del Apocalipsis. Por eso dice, todo lo que está escrito se cumplió al pie de la letra. Hermano, cuanto más esto. Entonces dice que la dispensación del cumplimiento de los tiempos de Dios. Mañana lo vamos a ver con más claridad, hoy es una pequeña parte, para cumplir sus promesas proféticas. Y en este caso ya respecto a su reino, su gobierno en la tierra.
¿verdad? Ahora, tanto las profecías dichas por Dios en su palabra como los tiempos para cumplirlos, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, bueno, pues es una profecía y la va a cumplir, pero los tiempos, ¿qué? ¿Están captando? ¿Los tiempos qué? ¿No los va a cumplir los tiempos? ¿Cuántos hermanos y cuánto en las iglesias de todos lados, ¿verdad? Dice, todavía para que el Señor no toman en cuenta los tiempos mayores, ¿sí? Porque no creen que para el Señor un día es como y todo lo que dice, ¿me explico? No creen que también tiene tiempos mayores y tiene que cumplirlos para que se cumpla lo que está escrito. Entonces, tanto las profecías dichas por Dios en su palabra como los tiempos que se tienen que cumplir son de Dios y para eso nos ha dado los tiempos. Tanto uno como lo otro no van a dejar de cumplirlos. Por eso decimos, conocemos las ¿qué? Promesas, pero ¿conocemos los tiempos? Estoy hablando de tiempos mayores. ¿Cuáles son los tiempos menores de Dios? Los tiempos menores de Dios que dio, Exactamente. Las fiestas, Limoncín, no las de Roma, ni las de los pentecostales, ni de nadie. Son las fiestas de Dios, son tiempos menores que Dios dio para cumplir, ¿qué? Promesas. Pero tienen que estar dentro de tiempos mayores también. Entonces, para cumplirlas, ¿verdad? Tanto una como la otra no pueden dejar de cumplirlos, lo que Él dijo y sus tiempos. Él no los va a cambiar, como muchos, la mayoría, ¿verdad? Torombolizados dicen, es que Dios puede venir mañana, Jesucristo puede venir mañana, Jesucristo puede venir son tus tiempos. ¿Cuáles son los tiempos de Dios para hacer su aparición, para venir y cumplir todo? ¿Cuáles son? Tiempos menores, sus fiestas. No son tiempos de Dios, no ha cumplido las 4 primeros. ¿No son esos tiempos que Dios escogió dentro de los años para cumplirlos? Tiempos mayores y tiempos menores. Ni tampoco va a dejar de hacerlos en sus tiempos, ¿no? Aunque por eso yo que la mayoría de los hermanos o de las iglesias creen que es en los tiempos que el hombre piensa, cree o ha querido que sean. Son los tiempos menores de Dios relacionados con las fiestas, tiempos que Dios ha dispuesto, dice, en su sola potestad. Mire lo que dice Hechos 1:6, por ejemplo, aquí para resumir un poquito, aún los apóstoles, ¿verdad? Sabemos que todavía no llegaba la promesa del Espíritu Santo a ellos y todavía la revelación no estaba completa ni para ellos siquiera, porque se estaba escribiendo los libros y no tuvieron nunca el libro del Apocalipsis ellos. Solo Juan. Dice 1:6, dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese, siempre estamos en nuestro tiempo, en este tiempo. ¿Y qué les dijo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, aquí es donde hemos estado viendo las malas traducciones de Roma. Ya ustedes, bueno, algunos lo saben, no sé si todos, ¿verdad? Los poquitos que estemos, pero que la palabra los tiempos, las sazones, que en la traducción de hebrea, no aparece la palabra sazón, sino que aparecen los moadim. ¿Qué son los moadim? Las fiestas. Esta palabra de sazón, yo no sé dónde la sacaron, pero dice en la traducción en hebreo, dice los tiempos y las moadim, o sea, las fiestas. El Señor les estaba diciendo, luego no les toca a ustedes no van a ver esto, no van a participar de esto. No saben los tiempos ni las moadim, las fiestas que solo el Padre puso en su sola potestad. Les estaba anunciando, ¿en qué fiesta va a venir Jesucristo?
¿Ya me entiendes? Primero por su iglesia y luego a Israel. Entonces aquí el Señor les está, pero como no entendemos los tiempos de Dios y pensamos que los tiempos de Dios pueden ser cualquier tiempo, las fiestas son los tiempos que Dios ha dispuesto para cumplir las promesas de salvación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos tiempos de Dios? Dio a Israel y los dio a través de sus fiestas o celebraciones de la nación de Israel, como ya sabemos. Ya usted sabe Levíticos 23, ¿no? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? A lo mejor Limoncino, a ver, lea Levíticos 23. Todos lo hemos leído, pero aquí están las fiestas del Señor, tiempos de Dios. Y esta es la misma palabra que aparece aquí, fiesta, en hebreo es Moadim. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Fíjese, y la primera, ¿cuál es? El Shabbat. Pero es que Roma dice que es el domingo, y las iglesias muertodistas dicen que son el domingo, y todos los que quieran hacerlo el domingo no está de acuerdo a lo que es la fiesta del Señor. El sábado, dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, donde quiera que estéis. Y luego dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Cuáles tiempos? Ya te va diciendo cuáles son los tiempos de Dios, ¿sí? Te va diciendo, aquí me lo dice las fiestas. Y esta palabra fiesta está traducida en el hebreo como Moadim. Moadim, que quiere decir las fiestas solemnes, pero los tiempos el Señor se los dio a cada uno. La primera, fiesta del Shabbat, que es el sábado, no es el domingo, ni es cualquier día. Es que cualquier día en la semana puedes descansar. Sí, puedes estar todo el día acostado si quieres, pero eso no es el día del Señor. El día del Señor es el sábado y se acabó, ¿sí? Y si no se respeta, pues acuérdese que está en el 4º mandamiento. Entonces, bueno, y no nos dice que las fiestas son tiempos señalados por Dios. Los dio Moisés, los dio el pueblo, se los dio Dios al pueblo. Y el propósito era que se reunieran para celebrar algún acontecimiento que Dios iba a hacer en esos días, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, estos son tiempos de Dios para celebrar sus fiestas, acontecimientos, ¿verdad? Al pueblo de Israel, pasados, para el cuerpo, la iglesia de Jesucristo, futuras, que serían y cumplidas por el Señor Jesucristo. O sea, estas fiestas las tiene que cumplir Cristo y ya cumplió una parte. Estas fiestas no solo tuvieron un cumplimiento en el pasado con Israel. Ya sabemos que la mayoría de personas dicen, es que esas son fiestas judías. Sí, son fiestas judías y se las dio a Israel, pero en el nuevo pacto las sigue dando el Señor ahora a su iglesia y con promesas espirituales diferentes a las que hizo a Israel. ¿Me entiendes? Entonces siguen siendo días del Señor, siguen siendo tiempos escogidos especiales para celebrar acontecimientos proféticos. Y ustedes ya lo saben bien, hermanitos, por lo menos este pequeño remanente, ¿verdad? Saben bien que esos son los días del Señor escogidos. Entonces, son fiestas que no solo tuvieron un cumplimiento en el pasado con Israel, sino que estas fiestas, tiempos, están señaladas también fiestas y acontecimientos futuros. Por eso el Señor dice Pablo dice que eran solamente sombras de la realidad, que se cumplirán con la venida del Mesías a la tierra y que se han venido cumpliendo y que fueron cumplidas en estos tiempos anuales de las fiestas por Jesucristo, como las nuevas promesas, acontecimientos futuros. No lo pueden negar los hombres, ni las religiones, ni las iglesias. Siempre dicen, ¿no? ¿Por qué festejas tú las fiestas de Israel?
Y le decimos, ¿y ustedes por qué festejan la Pascua? ¿Que no es una fiesta de Israel? Ah, pues sí, entonces. ¿Y por qué festejamos ¿cómo se llama? La de las trompetas. Porque es una fiesta, ya lo sabemos, ¿no? Que nunca la celebra el mundo, ni la gente, porque es para la iglesia nada más. Ahora, ¿por qué celebramos? Dicen los pentecostales o cualquier muertodista, dice, ¿por qué celebras las fiestas de Israel? Y yo, ¿cuáles? Y ni saben cuáles, ¿no? Y yo, ¿qué ustedes no celebran la Pascua? Ah, pues sí. ¿Qué no celebran los Pentecostés? Ah, pues sí. ¿Y qué son esas fiestas? ¿No son judías? Ah, pues sí. ¿Y entonces las otras qué? ¿De qué se trata? ¿Nomás las que tú quieras y las otras no? Ay, pues no sabemos. Pues no sabes nada. Estás completamente muerto, ¿verdad? Entonces fueron cumplidas por Jesucristo. No son fiestas tampoco para el mundo, hermano, ¿eh? No son fiestas para el mundo. En el antiguo pacto, ¿para quién fueron? ¿Usted cree que era para Egipto? ¿Usted cree que Egipto iba a celebrar la Pascua? No, hombre, nunca. ¿O que iba a celebrar alguna otra fiesta de Israel? No. ¿Por qué creen que el mundo no las puede celebrar? Porque no son para ellos. Porque solamente la iglesia verdadera las va a dar a conocer, va a participar de ellas. ¿Quién va a participar de la fiesta de las trompetas, su evento verdadero? ¿Quién creen? ¿Roma? La iglesia, refiriéndose a las bodas, al rapto del... ¿Lo va a participar el mundo? Ni siquiera lo va a conocer, ni siquiera va a saber. Pero bueno, entonces no se lo pueden negar que Jesucristo cumplió en estas fiestas o en estos tiempos anuales sus primeras promesas, eventos de salvación. Claro que la primera, ¿cuál fue? El nacimiento. El nacimiento de Jesucristo, como ya nosotros sabemos, no fue el 24 de diciembre ni el 25, fue en una fiesta de tabernáculo, ¿verdad? El Señor nació en una fiesta de tabernáculos de Israel. ¿Usted cree que iban a nacer en una fiesta pagana? Nomás medite tantito. ¿Usted cree que iba a nacer el Señor en la fiesta más pagana de los romanos y de Babilonia? La fiesta del Dios Sol. Dios mío, ¿cómo iba a nacer el Señor en esa fiesta pagana? El Señor nació en la fiesta de tabernáculos, que ya estaba escrito y todo. Nosotros ya lo entendemos y lo sabemos. No voy a explicar, ya lo saben, ¿no? Su nacimiento fue en una fiesta, en un tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y ya sabemos que Roma ha cambiado todo, ¿verdad? Y le dio un nacimiento que nunca nació ahí. ¿No cumplió esa fiesta? Claro, tenía que cumplir la primera. ¿Cuál fue la siguiente? La Pascua, ¿no? Y fueron las fechas exactas. El Señor tiene que cumplir los tiempos de Él, no de nosotros, no de nuestro antojo. Su muerte no fue en una Pascua, no en la siguiente fiesta, en la fiesta de la Pascua, no la cumplió. Su resurrección, bueno, nomás recordando, ¿no fue en la fiesta de las primicias? ¿No fue en esa fiesta? ¿Por qué entonces la gente dice, verdad? ¿Cuáles son las fiestas, los tiempos? ¿No tenía que cumplir esos tiempos el Señor? ¿Se están dando cuenta? Y el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Por eso el Señor les estaba diciendo aquí, porque más adelante en el capítulo 2 dice así, y en otra versión más apegada al hebreo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día, o sea, la fiesta, y en la traducción hebrea dice cuando llegó el Moadim, ¿verdad? Y la traducción que dice la fiesta de Pentecostés, por fiesta, ¿verdad? Entonces, ¿se cumplió o no? ¿Y qué es el otro? ¿El qué? ¿El 20? ¿El qué, José? ¿El 16? El 15, 16 va a ser la fiesta de Pentecostés de Israel, no la de Roma, ¿verdad? O sea, el Señor les dijo, no les toca a vosotros, a ellos, conocer esto, pero van a recibir poder del Espíritu cuando venga la promesa, ¿verdad? Todas estas fiestas o eventos de Jesucristo
los cumplió en los tiempos de Dios. ¿Sí o no? En los tiempos de Dios, ya voy a terminar, que está tiempos menores en sus días de sus fiestas, ¿verdad? Por eso dice, debemos de conocer no solamente las promesas, sino los tiempos. Claro que sí los podemos conocer, hermano. Claro que sí, ¿verdad? La pregunta que le hacen sobre el tiempo del reinado de Israel, el Señor les dice que no era ni para ellos, a los apóstoles, ni para su tiempo de ellos. ¿Por qué? No les había predicado el Señor y profetizado, dice, y ya se les había olvidado. Porque dice, no es para ustedes. ¿Por qué? Esa fiesta, él mismo le está diciendo, esta fiesta del tabernáculo, de la venida de Jesucristo a la tierra, no va a ser para ustedes. ¿Saben por qué? El Señor ya les había profetizado la destrucción de Israel, ¿sí o no? Ya les había dicho que Israel iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra de la nación de Israel, del templo, y cómo los iba a dispersar por todas las naciones. Ellos lo sabían, pero se les olvidó. Y están diciendo, en este tiempo, que el Señor diciendo, que no se acuerdan que lo que viene primero, que no se acuerdan que les dije que van a tener que ser dispersados por todas las naciones. Entonces, ¿cómo quieren que ahorita en este tiempo les restaure a Israel? Ya que los 4 primeras fiestas y tiempos del Señor en su nuevo pacto, en este caso 3, ¿no? Y faltaba la Pentecostés, ya se habían cumplido en su primera venida. Y ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés anual. Pero ninguno de ellos, ni Israel, ni los apóstoles, ni esas iglesias en aquel tiempo, recibieron la restauración en ese tiempo. ¿Me entiende? Lo que va, sabemos ya, lo que viene para Israel. Ninguno de ellos lo pudo vivir, tener. Ni ellos no sabían los tiempos mayores. Creían que en ese momento iba a ser ya el milenio, ¿me entiende? No sabían ellos, no se daban cuenta que todavía los tiempos mayores del Señor, aunque Pedro dice, para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día, pero ¿qué está pasando? ¿De dónde sacas, Pedro, que el Señor iba a venir en los 4000 años? Cuando Él está diciendo que son los 6000 años, cuando Él tiene, ¿me entiende? Entonces aquí vemos cómo, por eso el Señor le dice, no es para ustedes. Ellos no recibieron esa promesa, sino sería hasta el final, hasta que la nación y reinado de Israel sobre las naciones fuere al tiempo que Dios, 2000 años ya. Entonces esto fue revelado por el Señor hasta el año 90 después de Cristo, por medio del libro del Apocalipsis. Ellos ni siquiera supieron ni tuvieron en cuenta el libro del Apocalipsis, donde nos dio a conocer los eventos que pasarán hasta la venida de Jesucristo a la tierra, vencer al anticristo, al falso profeta, al diablo, sus ejércitos. ¿Se apagó? No. Y luego establecer su reino milenial, restaurando a Israel, al templo y todo lo demás. ¿Sí se dan cuenta, verdad? Hoy para nosotros conocemos esos tiempos mayores y esos tiempos menores. Tiempos mayores, ayer también estábamos viendo que los tiempos de Dios también mayores, fíjese cómo el Señor se los reveló desde Génesis se los reveló, pero hasta la fecha sigue una mala traducción que cuando el Señor les dice la destrucción del diluvio, le dice que serían 120 años, y la traducción normal dice 120 años, como si fueran los años de la vida del hombre. No, el Señor estaba hablando 120 jubileos para cumplir la vida del hombre, de la carne, de la tierra y el reinado de Jesucristo. Ayer estábamos viendo con Ceci
y porque ella investigó también aquí viendo este punto, la palabra de donde dice 120 años al hombre, y ahí no dice hombre en una versión, dice, da a entender el hombre adánico, o sea, la creación adánica, 120 años, o sea, 120 jubileos para el hombre adánico, la creación adánica, que fue desde con Adán hasta terminar. En fin, ¿sí se capta? 120 jubileos. Hemos estado ya viendo que ellos por eso estamos en las, hermanos, completamente sin conocer los tiempos mayores de Dios. 120 jubileos, que son 6,000 años, para dar por terminada la carne del hombre, la creación, el reinado del hombre, como ya sabemos. Y estamos en ese periodo del cumplimiento de los 120 jubileos y finalmente el día del Señor y su reino. Entonces, cumpliendo así los tiempos mayores, mileniales, y los tiempos menores, anuales, por medio de sus fiestas, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice que hasta el cumplimiento de los tiempos, la dispensación del cumplimiento es necesario conocer los tiempos, hermanos. Es necesario, y no estar inventando los tiempos carnales del hombre. Y que, como veíamos, ¿no?, en el estudio que Josué nos dio de que hace quién sabe cuántos millones de años que el hombre está en la tierra, y que puras tonterías del diablo y del hombre, sabiendo que los tiempos de Dios, ¿verdad?, son los que debemos de creer, conocer, y que esos tiempos a partir de Adán a la venida de Jesucristo serán 6 milenios, y nada de qué ha estado la tierra, ¿me entienden? Entonces, pues hermanos, hay que despertar, y ya nosotros sabemos que estamos viviendo el último, ¿qué? El último jubileo, el último jubileo, el último jubileo. ¿Y saben qué son los jubileos? ¿Cuántos jubileos? ¿Quién tiene jubileos ya? Viole ya va a cumplir y Débora un jubileo. Pili, no, ya se pasó. Limoncín ya va para 2 jubileos, fíjense nada más. 3. Bueno, ¿cuántos jubileos llevamos, no? ¿Cuántos años son 120? 6,000. 6,000 jubileos. Pero estoy viendo cuántos jubileos hemos vivido nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé si se entiende o no. Mañana está otra parte de esta enseñanza. Vamos, me dijo Ceci, si hay alguien que quiera que oremos por usted y que todavía está esperándose otros jubileos, pues ya sabe lo que le espera, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres el que has determinado los tiempos, Señor, no los hombres como han inventado tiempos de creación de millones de años Señor, es tus tiempos proféticos, Señor, los cuales nos has dejado, Padre, y son para nosotros, Señor, la luz también y las promesas. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros hermanos, abre nuestro corazón, que podamos ver los tiempos, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Y no solo en esta tierra temporal, sino para cumplir tus promesas. En el nombre de